Shabbat Shalom. Le damos un saludo a todos aquellos que se conectan en este hermoso día. Allí en el país que te encuentres te bendecimos. Desde aquí, Suacha, Colombia. Y le damos gracias al Eterno por permitir llegar a sus vidas por medio de este canal de YouTube. Esperamos que este día de instrucción el Eterno hable a tu corazón, hable a tu vida, como sé que va a hacerlo con los de la casa. Sé que el Rúa de Yahweh trae un mensaje de vida para traer libertad, para traer instrucción, pero también muchas veces para traer edificación. Que el Eterno bendiga a través de este mensaje en este hermoso día de Shabbat. Hoy tenemos este tema maravilloso y es: el llamado debe ser probado por el fuego. El llamado debe ser probado por el ¿qué? Por el fuego. Por el fuego. Y vamos a ver que Moisés, vamos a entender una revelación muy preciosa del capítulo 3. Vamos a abrir Éxodo capítulo 3, versículo al 1. De pronto mi traducción está de una forma, de pronto su traducción está de otra manera. Vamos a estudiar los primeros 6 versículos, que el Eterno nos permita entender. Personalmente a mi vida, el Eterno ministró mucho mi corazón. Anhelo que así lo haga con su corazón. Amén. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Yahweh. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo a Yahweh que él iba a verlo, llamó el Elohim del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no te acerques, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar al Elohim. Vamos por procesos. Vemos que para llegar a este momento, a este capítulo, Moisés vivió 40 años en Egipto primero, ¿cierto? Antes de llegar ante su suegro, 40 años de formación al lado de la cultura egipcia. Y vemos que 40 años pasó a ser pastor de ovejas. O sea que cuando llegó a esta edad, ¿cuántos años tenía Moisés? 80 años. O sea que fueron 80 años de formación. 40 en un lado y 40 en otro. Nada es casualidad. Todo el Padre lo permite para entender este momento. Si Moisés no hubiera vivido estos 80 años de formación, el Padre nunca le hubiera permitido este momento. Y esto comprendí, que muchas veces nosotros creíamos que el encuentro con el Eterno es cuando nos convertimos. Pero el verdadero encuentro para el llamado, tal vez va a pasar un proceso de formación para que llegue ese momento maravilloso. Porque tuvimos un encuentro de dejar la vieja naturaleza, pero el encuentro hacia el llamado es diferente. Hay el encuentro de morir al viejo hombre, pero aquí vamos a entender el encuentro para obtener un llamado. Entonces por eso aquí miramos, fueron 80 años, ¿cierto? Y en esos 40 años con su suegro, porque ¿quién lo estaba formando y enseñando a Moisés? Su suegro, Yetro. Entonces pasó de tener 2 mentores. Tuvo un mentor que era primero el faraón y su segundo mentor, que es Yetro. Vemos que Moisés no fue formado solo. Entonces aquí entendemos que él sí tuvo que pasar por proceso de alguien. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 30. Le invito que si alguno me lo ayuda a leer, para confirmar que ahí pasó 40 años de formación al lado de Yetro, y aquí nos lo dice en Hechos capítulo 7, versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego, en medio de una zarza. Entonces vemos que ya habla el número ¿qué? 40. O sea que nos confirma completa 80 años. Entonces este encuentro en el monte Har Sinaí, este es al noroeste de Egipto, entre África y Asia. ¿Sí? Para que tengamos la geografía en donde se encuentra en ese momento. Entonces,
Dice que llevado al desierto. ¿El Padre a dónde llama a Moisés? En el desierto. En el desierto, ¿cierto? Y vamos a ir a Oseas, capítulo 2, versículo 4. Porque el Eterno a los siervos, cuando va a darle un llamado, lo lleva al desierto. Miramos a Elías, lo lleva al desierto. A Yeshua lo lleva al desierto. Y miramos acá que a Moisés, ¿a dónde lo lleva? Al desierto. Pero aquí vamos a entender por qué el Padre, cuando te va a entregar un ministerio, o una misión, o algo nuevo profético, te va a llevar al desierto, en alguna área de tu vida, o en alguna área de mi vida. Entonces, Oseas capítulo 2, 14, ¿qué dice? Dice así. Por eso he aquí que yo la voy a seducir y la llevaré al desierto y hablaré a su alma. Porque el desierto nos doblega nuestros sentidos naturales, el orgullo, los pensamientos, la autosuficiencia, todo lo que nosotros creamos nuestra seguridad, el Eterno la va a doblegar. Entonces, el Padre, antes de hablarte algo específico e importante a tu vida, va a quebrantar la autosuficiencia, la confianza, y va a llevarte a un proceso de dolor. No puede ser que sea tan fuerte, unos más fuertes que otros, según la necesidad que el Padre vea, ¿no? Porque todos le tenemos miedo a esto, al proceso. Pero es necesario, el proceso es necesario. Porque el Eterno no te va a confiar las cosas de sus secretos si tú no estás preparado. Entonces, nosotros no debemos sentir miedo cuando el Eterno nos vaya a llevar a ese proceso. Porque puede ser un proceso que va a dolerte, pero que te va a consolar. Y entonces, a veces nosotros, por no querer ir más allá, le decimos, Padre, no queremos ir más allá por puro miedo. Entonces, aquí vemos que Moisés ya estaba enteramente preparado y ahorita lo vamos a entender. Entonces, vamos a ver qué significa la zarza, porque la zarza, teníamos un concepto muy literal, pero hoy vamos a ir al concepto espiritual. ¿Qué le quiso hablar y por qué el Padre se le reveló a través de una zarza? ¿Por qué no le habló de otra manera? Porque utilizó dos cosas, la zarza y el fuego. Entonces, muchas veces al Eterno a cada uno se le va a revelar de maneras únicas. Aquí a Moisés se le reveló de una manera única. Entonces, la zarza que tenía espinas, ¿cierto? Era algo que en el desierto, que con el fuego, digamos natural, se hubiera consumido inmediatamente. Pero vamos a entender qué significa y qué profecía se cumple en esto. Vamos a ir a Isaías capítulo 33, del 10 al 14, y vamos a entender que el Padre estaba representando esa zarza al pueblo de Israel en su totalidad. ¿Qué le estaba diciendo? Que lo iba a consumir a Israel por medio del fuego, iba a quitar toda la idolatría. Eso representa. Iba a quebrantar la idolatría que ellos traían, porque se habían asimilado a las otras culturas de las 7 naciones enemigas del pueblo de Israel. Entonces, en ese momento él estaba mostrando a Israel en medio de esa zarza, porque recuérdense que cuando el Padre entra, te lleva a una dimensión del reino, no está viendo lo literal, está viendo lo del reino. Entonces, en el momento Moisés estaba viendo a Israel, no la zarza, y estaba mostrándole a Israel consumida por el fuego de Adonai. ¿Ya? ¿Y en dónde lo concretamos? Isaías 33, del 10 al 14, ¿qué dice? Ahora me levantaré, dice Yahweh. Va ahora, seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concibieron hojarasca rastrojo, daréis a la luz vuestro aliento. Es un fuego que consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados que son quemados con fuego. Oigan los que están lejos, los que ha hecho y vosotros, los que estáis cerca, reconoced mi poder. Los pecadores en Sión se asombraron, espanto sobrecogió de hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con llamaradas eternas? Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que consumiría su pecado de idolatría. Aquí dice, como espinos cortados será quemada por medio del fuego.
¿Y en dónde estaba? Dice pecadores de Sión. ¿En qué momento estaba también el monte Har Sinaí? También significa Sión. Entonces aquí le estaba diciendo, voy a consumir todo lo que ellos traen, porque ellos se asimilaron a las 7 naciones enemigas. Pero esto también representa que nosotros somos un árbol, ¿cierto? Y ahí le estaba diciendo, te voy a consumir totalmente, Moisés. Como esa zarza te voy a consumir. Todo lo que no me agrada de ti hasta el día de hoy. Para poder ser el siervo que va a traer la Torá y los mandamientos que va a quebrar la idolatría. O sea, le decía, necesito que a través de mis tributos, y ahorita vamos a entender que el que estaba hablándole cara a cara nunca pudo decir Yahweh. Porque si hubiera sido Yahweh, se hubiera muerto. Nunca nadie puede estar delante de Yahweh. Por eso delante de quién está Yeshua. Yeshua. Porque si hubiera estado Yahweh, consume toda la montaña. Y consume todo porque Él es poder. Y nadie se puede acercar a Él. Por eso dice, nadie verá al Padre si no es por mí. Y ahorita vamos a entender esta revelación. Vamos al Salmo 1, versículo 3. Ahí está la revelación de que cuando un árbol, que somos nosotros, es consumido por los tributos de Yahweh, que es poder, que es Rúa, vamos a traer una Torah viviente y una libertad verdadera al pueblo. ¿Sí? Porque nosotros, aquí lo dice, ¿qué dice el Salmo 1, versículo 3? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces escribe, del será, seremos. No será, sino seremos. Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A quién está hablando? Si Yahweh, si los tributos de Yahweh están en medio de ti, será como un árbol plantado, que la hoja no cae y da fruto en todo tiempo. Y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué le está diciendo a Moisés? Moisés, si ves este arbusto, si ves esta zarza, vas a hacer esa zarza, ese arbusto, ese árbol, que vas a ser consumido por mí, por mis tributos, por mi poder, para dar fruto por medio de la Torah. ¿Sí? Esa es la revelación directamente con él. Porque le dio 3 revelaciones. Al pueblo, a él mismo. O sea, acuérdense que la visión, cuando el Eterno da Sedón, revela de diferentes maneras y hay que entender los códigos secretos que habla la Torah. Los textos implícitos, los secretos implícitos. Y eso solamente se lo da a los profetas. Por eso uno puede entender códigos secretos a través de las visiones con cosas, colores o cosas. Esa visión no todo el mundo la puede tener. Solamente el que tiene don de profeta. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Porque aquí pasa de ser pastor, pasa a ser profeta. En ese momento automáticamente él recibe el legado de profeta a la nación de Israel. O sea, el título que le estaba cambiando el Eterno no era cualquier cosa, hermano. No le estaba diciendo cualquier título, le estaba diciendo, a partir de ahora vas a ser el profeta de toda mi nación. Y sobre tu boca colocaré mi palabra, con tanto poder, que vamos a ver lo que dice Jeremías 23-29. Ahí se va a cumplir en él esta palabra cuando pasa este proceso. ¿Qué dice Jeremías 23-29? Dice, no es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que hace pedazos la roca. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Tú vas a ser esa piedra de poder que quebranta la roca, que va a quebrantar al faraón y que va a quebrantar a mi nación. Entonces, por eso dice que la palabra de él es fuego. Cuando viene del Rúa, cuando viene de poder, cuando viene ungida, cuando viene procesada, es una palabra que nadie podrá resistir. ¿Eso es lo que ustedes anhelan? Entonces, es muy diferente. Cualquier llamado es necesario tener esto. Sea evangelista, sea misionero, sea maestro, sea pastor, sea profeta, necesita recibir ese tributo de Yahweh. Porque una cosa es tú enseñar, pero otra cosa es tener el poder de Yahweh a través de la predicación
y a través de enseñar, para convertir los corazones de piedra en corazones de carne. ¿Se necesita con urgencia esos siervos? Amén. Exacto. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Tú vas a ser sacrificio vivo para llevar mi mensaje al pueblo. Entonces le dio 3 revelaciones a Israel, en qué se iba a convertir él, y acá le estaba afirmando: tú serás sacrificio vivo para que mi mensaje sea revelado a mi pueblo. Yo no le estaba dando cualquier revelación a través de la zarza. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Aquí el que le hizo, le mostró todos los tributos y su primer milagro, que era que un arbusto no se consumiera. Porque si el Padre lo hubiera querido, se consume no solo el arbusto, toda la montaña. Toda la montaña, porque Yahweh es poder. Entonces, ¿cómo afirmamos que no era Yud-Heh Vav-Heh? Porque como fue el revelado, ahorita entendemos la revelación del nombre, muchos dicen que fue Yahweh. No fue Yahweh. ¿En dónde lo afirmamos? Juan capítulo 1, versículo 18. Subraye esto, porque eso es importante cuando usted lo enseña. Porque muchos le van a confrontar y le van a decir: es que Yahweh se le reveló. No, Yahweh total no. Ahí vamos a entender. Y este versículo subrayelo con amarillo. 18. Juan 1, 18, ¿qué dice? A Yahweh nadie le ha visto jamás. El unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice nadie. O sea que nadie es nadie. Dice solamente el Hijo unigénito. ¿Sí dice su autora? Léalo por favor. En otra traducción, Miguel Ángel, ¿qué dice en la tuya? Nadie ha Juan, visto, subrayen con amarillo ese texto que es importantísimo. nadie ha visto jamás a Yahweh, el unigénito de Yahweh, de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo explicó. Exactamente, o sea que nadie lo ha visto. O sea que aquí aclaramos doctrinalmente algo fundamental que hasta el día de hoy de pronto te lo hayan enseñado a ti, que en ese momento Moisés tuvo a cara a Yahweh, no. Y cuando habla del Melec, porque ahí habla que el ángel, ¿cierto? En el Pasú dice, no sé si en el versículo que es 2, lo revelan como Melec. ¿Por qué? Porque Yeshua es el mensajero a las naciones de la tierra. No fue el ángel de Yahweh, era el mismo Yeshua en medio de la zarza hablándole a Moisés. ¿Ya? Para que aclaremos esos puntos doctrinales. No era ni el ángel Gabriel ni el ángel Miguel, no, porque ellos no podían revelarse, no tenían esa autoridad para hacer eso. El único que puede ungir, el único que puede revelar y el único que puede hacer es Yeshua. Él dice que él es la cabeza del pueblo de Israel, de la congregación de Israel. Entonces nadie puede tener esos tributos, porque si lo hablamos de los tributos de Adonai, el único que tenía esa autoridad es Yeshua, y donde lo afirmamos en Isaías, ¿cierto? Capítulo 1, versículo ¿qué? Que no hemos venido estudiando tanto con el Roe, versículo 2, cuando dice que el Rúa de Yahweh, los 7 Rúas de Yahweh por medio de Yeshua HaMashiach. Isaías 11:2. Entonces, aquí nos afirma que el que le estaba revelando no era un Melech, no era ni Miguel, no era ni Gabriel, sino era Yeshua. Yahweh no, porque dice que nadie, absolutamente nadie, ha visto a Yahweh, solamente él. Entonces, aclaremos esos puntos doctrinales que son súper importantes, porque usted de pronto ha escuchado otro mensaje y le habían dicho hasta el día de hoy que era Yahweh. No, es Yeshua. ¿Por qué le dicen como Melech? Porque le estaba dando un mensaje. Entonces, ahorita vamos a entender. Versículo 4 dice, Yahweh, cuando Yahweh vio que venía a mirar, Elohim lo llamó desde el arbusto. Moshe, Moshe. Él respondió, aquí estoy. Y le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias de los pies en el lugar donde estás, porque parado esta tierra es santa. Vamos a encontrar la expresión, aquí estoy, pero lo llama ¿cuántas veces? 2. ¿A qué le acuerda usted el llamado? A Samuel. ¿Cuántas veces llamó a Samuel? 2. Samuel. ¿Sí se acuerdan? Pero aquí la palabra expresión, aquí estoy, es en hebreo, Hine
Hineni, significa estoy disponible. O sea, pero tiene otra expresión. ¿Usted está anotando todo, por favor? Sea un buen talmid, estoy preparado. La frase no es, ¿cómo dice en su traducción? No. Originalmente es Hineni. Estoy disponible, estoy preparado. Él no le dijo, ya esperé otro proceso para enviarme, no. Ya estoy listo. Ahorita vamos a quitar dogmas de la religión que nos enseñaron, que Moisés tuvo miedo. No. Eso es anti-Torah. Aquí le dice, estoy listo. Le responde, Hineni. Estoy preparado. O sea que ya él sabía su posición con el Eterno. Y aquí nos habla el Eterno en este día. ¿Cuántas veces de pronto él ya te ha llamado y tú no le has dicho, Hineni? Por eso el Padre no te ha dado el llamado. Porque tú sigues pensando que necesitas más procesos para que el Padre te use. Y el problema no es del Padre, el problema soy yo. Yo tengo un llamado, tengo un destino, tengo un propósito, pero yo no le he dicho a mi Padre, Hineni. Entonces el Padre te dice, como no me has dicho Hineni, te voy a seguir pasando por proceso. Hasta que me respondas, Hineni. ¿De quién depende el proceso de tu ministerio? ¿Del Padre o de nosotros? Si tú quieres 10 años más, hoy el Padre se te va a revelar a tu corazón, como lo hizo en mi vida. Si tú sigues persistiendo en tu propia prudencia y no aceptas la voluntad de tu Padre, va a venir más proceso. Si Él te tiene predestinada para un ministerio, para un legado, y tú te sigues resistiendo, ¿qué va a venir? Dolor y desierto. Pero si tú eres humilde, porque aquí vamos a ver la humildad de Moisés, no fue por muchas cosas del pueblo, fue porque nunca desobedeció la voluntad del Padre. Aquí no le dice, Padre, ¿por qué no envías a otro? No, él le dice de inmediatamente, Hineni. O sea, si tú quieres ya de mi vida totalidad para el pueblo, me rindo. Estoy para tu pueblo, Señor. ¿Cuántas veces el Padre te ha dicho, ríndete totalmente para tu ministerio, y tú te sigues resistiendo? Entonces el Padre dice, te voy a tratar por eso. Porque te estás resistiendo a mi voluntad, porque no quieres hacer mi voluntad, te voy a llevar al dolor, te voy a quebrantar hasta que tú me respondas de la manera correcta. Porque el resistirse al llamado es rebeldía y obstinación y orgullo. Y a veces el Padre quiere algo contigo mayor, y aquí es donde le dice, quítate el calzado de tus pies. ¿Qué significa eso? ¿Qué le está diciendo en hebreo? Ama Kodesh Hut, porque tierra santa es. ¿Qué significa lugar Kadosh? Ama Kodesh Hut. La expresión está diciendo Ama Kodesh Hut, lugar santo. Aquí nos va a enseñar algo tremendo. Eso tiene una revelación. Primero a él. Vamos a hablarlo a Moisés. ¿Qué le estaba diciendo? Deja el pasado de Egipto con que te contaminaste. Deja la costumbre de que adquiriste con Faraón y con las otras culturas con las que te contaminaste. Entonces, cuando el Padre te va a llamar a tiempo completo, a un llamado, le está diciendo, renuncia a todo tu pasado, totalmente a todo. No quiero que te parezcas a nada de lo que fuiste hasta el día de hoy. Quiero que aborrezcas ese hombre, esa vieja mujer que fuiste. También significa, deja tus títulos, porque acuérdense que él fue príncipe, fue pastor, y le está diciendo, quiero que renuncies a todas, porque te voy a dar una nueva posición en mi reino. ¿Estás dispuesto a morir a tus títulos, a tu experiencia? Y le está diciendo, deja la confianza de lo que creías hasta el día de hoy, que era tu confianza, para yo ser en totalidad de ti, de toda tu vida. Hermano, eso es duro, porque no le estaba diciendo cualquier cosa. Deja toda tu familia, deja todos los títulos, deja todo lo que te contaminaste, y deja los atavios, porque acuérdense que él traía mitad egipcio y mitad
hebreo. Él hasta ahí no había sido totalmente transformado. Entonces, ¿qué le estaba diciendo al Padre? Quiere una totalidad, una identidad total conmigo. Y eso, hermano, es un nivel sobrenatural. Entonces, ¿qué le estaba diciendo también? Cuando le dijo esta expresión, Ama Kodesh Hu, esto me quebró mucho y le pido a Dios que nos guarde aquí en adelante a todos. ¿Por qué le está diciendo, el lugar que estás pisando en este momento, el lugar Kadosh es porque la densidad, los tributos de Yahweh descendieron con tanto poder que quitó todo lo inmundo de lo natural en ese momento y pasó a ser el mismo lugar santo del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Esta casa, este altar, cuando tú predicas, es totalmente de Yahweh. Es puro y nada inmundo lo puede tocar. Si tú vienes aquí y cantas o predicas en pecado, juicio traerá a tu vida o a mi vida. Y esto lo digo con temor. Cualquier lugar, tu habitación, me mostraba el Eterno. Cuando oramos con mi esposo, ojo las parejas y ojo los jóvenes. Si yo oro en mi casa y desciende Yahweh en mi casa, ¿qué lugar es ese? O sea que ahí no puede entrar nada de inmundicia. Absolutamente nada de inmundicia. Lo que veo, la televisión, los videos, lo que escucho, porque ahí está Yahweh. Entonces, ¿qué pasaría si tú a ese lugar santo le entras algo inmundo? ¿Qué viene a tu casa? Si tú alabas a Yahweh en tu cuarto y vieras pornografía, inmediatamente viene juicio para ese lugar. Viene anatema, maldición. Y el Padre te está advirtiendo hoy porque todo lo tomamos muy a la ligera. Lo hablo aún personalmente. En este altar, mientras que nosotros vivamos, nadie que esté en pecado puede tocar este altar. Ténganse cuidado ustedes a quién ponen los de adoración, los de danza, porque el Padre va a pedir cuentas de eso. Porque cuando él me mostraba eso, me decía, ¿y si Moisés no hubiera estado listo, qué hubiera pasado en ese momento? Muere. Físicamente de una vez hubiera quedado muerto. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Por qué Satanás en esos lugares, usted me hará esta pregunta hoy? Entonces, pastoran esos lugares donde los pastores adulteran y hacen cosas inmundas y predican y hacen milagros. ¿Quién está ahí? ¿Ese lugar es Kadosh o Satanás ya gobierna ahí? Satanás con sus demonios, manipulando a la gente para que no se santifique y no sea santa. ¿Sí? Porque es que hay lugares de lugares. Entonces, usted podrá decir, entonces el pastor que tiene el don de sanidad, ¿es el lugar Kadosh? ¿O ya ve Satanás gobierna con un poder engañoso? Veía hace poquito, haciendo un pequeño break, ya estamos viendo las congregaciones de homosexuales. Veía un homosexual que se operó de mujer y es pastora y la usa en milagros. ¿Qué milagros? ¿Quién está haciendo esos milagros? Entonces ya estamos entrando en un tiempo, hermano, donde los demonios van a manifestarse con más milagros y señales. Y donde nosotros tenemos que anhelar la unción del Espíritu de Yahweh como nunca antes para callarle la boca a los mentirosos, hermanos. Entonces aquí dice, cuando él le dijo, acércate a ti, la expresión acércate a ti en hebreo es halom, que significa contempla mi presencia. Entonces por eso lo que decía el Roe, esto me lleva más temor personalmente a mi vida, que cuando yo voy a orar, cuando voy a hacer un ayuno, cuando voy a hacer algo, tengo que tener temor cómo me acerco a él, con qué reverencia. Por eso es que cada día tenemos que volvernos más celosos de cómo le enseñamos a nuestros hijos a orar, cuando estamos en Shabbat, cuando estamos en la oración, de qué manera lo hacemos y cómo lo presentamos. Porque anteriormente era como cualquier circo que se le oraba a cualquier persona.
Y eso se volvió una inmundicia en las congregaciones, que la gente ora y piensa que le está orando a cualquiera, le está cantando a cualquiera, le está danzando a cualquiera. Y aún esto me enseña que, hombre, para yo irme a presentar delante de Él, tengo que ver cómo estoy. ¿Cómo estoy delante de mi Padre? Cuando estoy enseñando, ¿cómo estoy? Cuando voy a adorar, ¿cómo estoy? Cuando voy a ir a servir, ¿cómo estoy? Padre eterno, estoy digno, porque la presencia de Él está en 24/7 en este lugar. Y quiere decir que la presencia del Padre en todo lo que hagamos tiene que permanecer. Entonces le está diciendo: contempla mi gloria, mi majestad, mi poder. Y eso, hermano, es cualquier cosa. Entonces aquí le estaba revelando algo también, y es que a futuro ese lugar se iba a convertir en un lugar tan kadosh, tan poderoso, porque ¿qué él iba a revelar ahí? La Torah. Él mismo iba a descender, iba a revelar lo que dice Éxodo capítulo 20. Entonces yo me imagino ese lugar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás orando en tu lugar secreto y el Padre te está revelando cosas preciosas, perlas preciosas? ¿Qué significa ese lugar? Tu monte Sinaí, Har Sinaí. Entonces, mi lugar secreto es Har Sinaí. ¿Cualquier cosa puede entrar a ese lugar? No. ¿Cualquiera puedes tú permitir en tu casa que entre? Nosotros somos súper celosos de nuestra habitación. Ha entrado como 3 personas nomás en mi vida. Te enseño hoy, porque ese es mi Har Sinaí, y eso lo entendía desde mucho antes de que fui soltera. A mi casa, a mi cuarto entraban pocas personas. Cada día tienes que volverte más celoso quien entra a tu casa. Más celoso, porque si está el Har Sinaí, tú vas a entrar a cualquier sinvergüenza Har Sinaí. ¿Usted se imagina donde Moisés hubiera subido con otra persona en ese lugar? ¿Qué hubiera pasado? Les hago una pregunta: ¿por qué Josué no podía subir? Si era un hombre del Eterno, pero no había sido llamado para esa dimensión todavía. No estaba preparado para estar en esa posición. Por eso el Padre le decía: déjamelo abajo, La mitad de la montaña. en la mitad de la montaña, porque si Josué hubiera subido, hubiera muerto, porque él no era digno todavía de ese atributo de Yahweh. Entonces aquí nos enseña: cualquiera puede predicar, cualquiera puede adorar. Entonces yo te digo, en tu Shabbat cualquiera puede estar, en tu cuarto cualquiera puede estar. Har Sinaí, cuando usted entra a su casa, ¿ustedes tienen lugar Kadosh como nosotros? Si tienen lugar especial en su casa, ojalá lo hagan. Nosotros tenemos un lugar cada uno con el pastor, aparte consagrado solo para nuestro tiempo con el Eterno. Ojalá en su cuarto, en su casa, si usted puede hacer un lugar Kadosh solo para consagración de su tiempo con Dios, hágalo. Si usted piensa en una habitación más, hágalo. Diga: este es mi Har Sinaí, y todo eso es solo para el rey. No cualquiera puede entrar ahí. Entonces quiere decir que cuando tú estás orando en ese lugar, ¿qué desciende? Los tributos de Yahweh. Y entonces tú no puedes presentarte de cualquier manera. No puedes presentarte sin arreglarte, sin bañarte, sin estar decoroso. Estás en santidad total, pureza, cómo te presentas, cómo estás ese día. O sea, tenemos que cambiar el chip de cómo estamos entrando a la presencia del Eterno. Yo sé que todos hemos fallado en alguna manera de hacer lo incorrecto. En algo estábamos haciendo lo incorrecto de entrar a ese Har Sinaí, porque estábamos haciendo cosas que al Padre no le gustan. Porque en ese momento ni celular, ni cosas, ni carne, ni contaminación, ni nada que sea del mundo puede entrar al Har Sinaí, ¿o sí? Y a veces estábamos fallando, me incluyo también. Entonces el Padre como que me decía: hija, entiende a qué lugar estás entrando, a dónde estás subiendo tú. Cuando yo te estoy revelando en qué lugar, en qué posición entras tú. Y por qué a veces permitimos cosas que están contaminando ese Har Sinaí. Con la familia cada día tenemos que ser más celosos, hermano.
¿Quién entra a tu casa? ¿Cómo está entrando a tu casa? ¿Usted dejaría entrar un familiar que es homosexual a tu casa? ¿Qué pasaría si entrara un familiar homosexual a tu casa? Entraría anatema a tu casa. Entonces, si tú estabas volviéndote light con tu Har Sinaí, tienes que a partir de hoy tomar un voto con el Eterno. ¿Quién va a entrar a tu Har Sinaí? ¿Cómo va a entrar? ¿Y de qué manera va a entrar? Aún tu propia vida. Porque esto me enseña, si Josué, siendo tremendo hombre de Dios, tan humilde también, no podía entrar ahí, hermano, entonces yo te hago una pregunta: ¿cualquiera puede entrar a la presencia del Eterno y tocar el corazón del Padre como Moisés? No. El Rúa de Adonai, no. Entonces aquí le estaba diciendo, ese es el momento crucial en tu decisión. Esa revelación le está diciendo, te voy a poner la prioridad de tu corazón. Y ahorita, ¿por qué? Porque Él se cubre. Porque aquí dice que Él se cubrió, ¿cierto? En el versículo 6 dice, y agregó, yo soy Elohim el Padre. ¿Cómo se le presenta a Él? Yo soy. Pero ahorita vamos a entender que dice yo soy es agregado. Porque hasta ahí no es, ya ahorita lo vamos a estudiar. Yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, de Jacob. Entonces él estaba presentando y le estaba recordando en ese momento que él recordaba la promesa que le había hecho a quién? Abraham. Porque aquí él entregó la tierra. Abraham. Entonces le está diciendo, Moisés, yo me acordé del dolor de ustedes por mi siervo Abraham. Entonces esto nos afirma que un pacto de Yahweh es hasta la muerte, hasta la eternidad, por los siglos de los siglos, que Él nunca cambia y Él no miente. Porque Él se cubre el rostro, no por miedo, sino por reverencia. Porque le estaba diciendo en ese momento, yo reconozco mi condición delante de ti y reconozco de qué vengo y cómo vengo, y por eso me cubro, porque cobertura es santidad, rendición, humillación, istahaba, humillación. Él estaba haciendo un acto de humillación diciendo, yo no soy digno de estar delante de tu rey. Yo me despojo de mis títulos porque reconozco que solamente soy un humano. Símbolo de humillación. O sea, no le estaba diciendo, uy, sí, yo soy el elegido, como cuando alguien dice, pero porque a mí no me mandan a pastorear. ¿Se ha visto que hay gente que se pone furiosa? Porque a mí no me ungen. Y él estaba diciendo, ¿sabes qué, Padre? Reconozco que solo soy hombre y que no soy digno que me mires con tanta pasión y tanto amor para revelarme tanta grandeza, porque a ella le había revelado muchísimas cosas. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? ¿Quién soy yo para que me reveles tantas cosas? ¿Usted no se ha sentido así? Yo sí. Entre él más te revela, más pequeñitos nos debemos sentir, no más grandes, porque somos humanos, somos pecadores, venimos de familias de maldición. ¿Quiénes somos nosotros para que el Padre nos mire con tanto amor y tanta compasión para entregarnos tantas cosas maravillosas? O sea, no somos dignos, ninguno aquí somos dignos. Entonces toda la gloria y toda la honra, ¿para quién es? Para Él. Entonces le está diciendo, ¿quién soy yo para que mires tanta grandeza en este siervo? Es algo maravilloso. Yo he llorado muchas veces así con mi padre. ¿Quién soy yo para que tú me uses de esa manera, Padre? Porque algo que jamás se nos puede olvidar es de a dónde el Padre nos sacó. El día que eso pase en tu corazón, la jactancia y el orgullo vendrá. Entonces aquí dice, Él se presenta al Padre, ¿cierto? Y le recuerda la promesa que hizo Abraham, y por eso le dice, yo me acordé del dolor por causa de un pacto que hice con mi siervo Abraham. Él se le presenta como el Padre de los patriarcas. ¿Y cómo confirmamos esto? Números capítulo 23, 19, 20, ¿qué dice? Alguien que me lo ayude a leer, por favor. Números 23, 19, Dice 20. Dios o Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará.
habló y no ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Entonces, él ya había prometido que su pueblo iba a obtener la tierra. Dice que él no es hombre ¿para qué? Para mentir. Para mentir. Entonces esto nos afirma a nosotros que cuando Yahweh te haga una promesa, pase lo que pase, él no es hombre para mentir. Lo que pasa depende de nosotros y depende del tiempo que él vea que nosotros estamos preparados. Entonces, también el Padre es sabio y dice, ya estás preparado, te voy a cumplir esa promesa. ¿Qué pasaría si el Padre nos entregara una promesa sin estar listos? Se puede cometer un error muy Nos grande. podemos Bueno, condenar con la misma promesa.